Queremos encontrar la derivada de la función dada. Observe cómo la función es un cociente, por lo que tendremos que aplicar la regla del cociente para encontrar esta derivada. Recuerde que no podemos simplificar la suma o la resta. Entonces sería un error tratar de simplificar las 3 y las 6, o las funciones seno hiperbólicas. Así que lo dejaremos en su forma actual y aplicaremos la regla del cociente. Mirando nuestra fórmula derivada, el numerador será igual a la función f, y el denominador será igual a la función g. Entonces comience configurando la regla del cociente. F' de x va a ser igual a. Observe cómo el denominador, ajusta el denominador al cuadrado para que nuestro denominador sea 6 más seno x hiperbólico al cuadrado. Y luego nuestro numerador será g veces f' menos f veces g', que es el denominador. Veces la derivada del numerador. Menos el numerador. The numerator Veces la derivada del denominador. Ahora encontraremos la derivada aquí, y luego comenzaremos a simplificar. El denominador permanece igual, y es 6 más seno simbólico hiperbólico x. Multiplicado por la derivada de 3 menos el seno hiperbólico x, la derivada de 3 sería 0, y la derivada del seno hiperbólico negativo x sería igual al coseno hiperbólico negativo x. Observe cómo, debido a que la función inter es solo x, y la derivada de x es igual a 1, no tenemos que aplicar la regla de la cadena para encontrar esta derivada, aunque nuestra fórmula de derivada sí incluye la regla de la cadena. Entonces tendremos menos 3 menos seno hiperbólico x. Veces la derivada de 6 más seno hiperbólico x. La derivada de 6 es 0, la derivada del seno hiperbólico x es igual al coseno hiperbólico x. Y ahora para el siguiente paso, distribuiremos aquí y distribuiremos aquí. Entonces tendremos f' de x igual, nuevamente el denominador permanece igual, así tendremos 6 coseno hiperbólico negativo x. Menos coseno hiperbólico x. Seno hiperbólico x. Debe tener cuidado aquí porque hay un seguimiento de este producto, por lo que tendremos menos 3 coseno hiperbólico x. Entonces tendremos menos seno hiperbólico negativo x coseno hiperbólico x, que será más coseno hiperbólico x. Seno hiperbólico x. Ahora ya casi llegamos. Tenga en cuenta que este término y este término son términos similares, pero también son opuestos, por lo que estos dos términos se simplifican a 0, por lo que nos queda 9 coseno hiperbólico negativo x dividido por la cantidad 6, más seno hiperbólico x cuadrado. Y eso lo hará para este ejemplo. Espero que este ejemplo haya sido útil.